días, profesor. Buen día, buen día, buen día. Pregunta, sí están viendo la pizarrita virtual, ¿verdad? Bien, entonces miren ustedes, chicos, si ustedes tienen un triángulo cualquiera, por ejemplo, un triángulo de esta forma, ¿ya? Un triángulo de esta forma, donde usted traza la bisectriz interior, por ejemplo aquí, ¿ya? Traza la bisectriz. Si traza la bisectriz es evidente que este ángulo y este otro ángulo pues deben de ser iguales, ¿ya? Vamos a llamarle pues ángulo con puntito y este también tendría que ser puntito. Si luego yo trazo el valor de la altura, ya, si luego yo trazo el valor de la altura desde este mismo vértice, trazo la altura, ¿ok? Observo que se forma aquí un angulito que le voy a poner de rojo denominado X, ¿ya? Este angulito chiquitito, este angulito que está aquí, pues sería el ángulo X. Ahí está. Entonces, si mi triángulo, por ejemplo, es el triángulo, si mi triángulo es el triángulo A, de acuerdo a ABC, vamos a poner por aquí B, ABC, entonces, siendo que este es el ángulo A, ¿de acuerdo? Y siendo que esto de aquí es el ángulo C, ¿ya? El ángulo C, entonces se debe de cumplir lo siguiente. Quiero que me escuches bien porque esta es la propiedad. Se debe de cumplir, porque si no, en realidad el proceso es un poquito largo para demostrarlo, ¿ya? Que el ángulo X será igual a ¿quién? A la diferencia entre los ángulos donde no sale la altura ni la bisectriz, en este caso A y C, sería el ángulo A menos el ángulo C, ¿de acuerdo? Sobre 2, nada más. Esa es la propiedad, ¿ya? El ángulo A menos el ángulo C sobre 2. Profesor, ¿y cuándo cumple esa propiedad? Cuando usted esté formando un ángulo, en este caso X, ¿con quién? Cuando el X, que está aquí, está formado por una altura y una bisectriz interior. Entonces, el ángulo que se forma, en este caso X, será igual a ¿quién? A la semidiferencia de los otros dos. Entonces, mentalmente, ¿cuánto es 30 menos 10? 20 Entre entre 2. 2 10. Ahí está, 10. ahí tienes la respuesta, mire. Rapidito. ¿De acuerdo? Pero esto es una propiedad. Yo, por ejemplo, el año pasado les demostré la propiedad, pero la verdad termina por confundirse un poquito más. Así es que se los doy aquí como propiedad, ¿ya? Entonces, como propiedad lo vas a aplicar así. El ángulo formado por una altura y una bisectriz es igual a ¿quién? A la semidiferencia de los otros dos ángulos. Cuando digo semi es porque lo vas a dividir entre dos, ¿correcto? Allí entonces quedaría esto como la propiedad. Esta es la propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, de manera directa ya nosotros hemos podido determinar el valor de este ángulo X, ¿correcto? ¿Cómo se halló este ángulo X? Se hizo la diferencia entre dos. A eso se le llama semidiferencia. Pero esta propiedad solo va a cumplir si el ángulo está formado por una altura y una bisectriz interior, ¿correcto? A ver, tomen nota de la propiedad y luego ya ustedes mismos aplican en el problema, ¿ya? Vamos, rapidito. Ya. Y entonces vamos a ver la aplicación también en la número 10. Ustedes ya me hacen la número 10, ya teniendo la propiedad, me van a decir cuánto saldría pues la número 10, que la tengo por aquí. Ahí está. ¿Ya? Si me entendiste la propiedad, la número 10 la debes desarrollar ya de manera pues directa, ¿no? Esta es la número 10. A ver, vamos a ver por aquí la número 10. Lo bajamos. Ahí está la número 10. Si ya tienes la propiedad, entonces, ¿cuánto saldría la número 10?
Muy bien, Alana, muy bien, Lucianita, muy bien. Ya aplicando directamente, ¿no? Y es mucho más sencillo, ¿correcto? Claro, sería 50 menos 10, que viene a ser 40, 40. 2, 20. Muy bien, Génesis, Yanelita, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos aquí la propiedad. Ojo, no olviden de esa propiedad, ¿ya? Porque a veces cuando ustedes lleguen a segundo o tercer año de secundaria, ustedes no van a demostrar cuánto vale X, porque si no se estarían haciendo un problema más. Entonces aplicas la propiedad y a lo mejor eso te ayuda para tener, Saca tu clase. para poder tener mejor, una solución mucho más rápida dentro de un problema más complejo, ¿no? Muy bien, entonces ya está la número 10, se cumplió y nos vamos a la siguiente página. A ver, sucede que quiero ver cuántos, hasta el momento hemos desarrollado el nivel 1, ¿sí? Triángulos. Hemos desarrollado de la primera parte, hemos hecho 10 problemas, hasta el momento vamos haciendo 10 de este nivel 1, denominado nivel 1 de la página 30, hemos desarrollado la 28, 29, ahora vamos a hacer la 30 y vamos al nivel 2, donde las primeras son pues preguntas teóricas, ya, son preguntas teóricas, las dos primeras, así es que vamos a copiar y vamos a ver la resolución nada más, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no me permite copiarlo sin... Me avisas si vas a ir a lanzar o puedes ver algo. Ya está. A ver, Oye, ¿me escuchas? ok. Aquí, por ejemplo, tendríamos la número 11-12, ¿ya? Número 11-12, a ver, aquí está la 11-12. Me avisas si Ya. dejarme o vas a ir a lanzar. 11-12. Perfecto. Entonces, muy bien, Luciano Hilario. Bien, veamos aquí. 11 y 12. Completa los recuadros según corresponde. Bueno, ya sabemos que la suma de los ángulos externos debe dar 360, que la suma de los internos debe dar 180 y que la suma de dos internos, alfa más tita me debe dar el externo, en este caso y. Propiedades. Nuevamente nos vuelve a hacer recordar. Aquí, mire, si estos son ángulos iguales, el punto de corte de las bisectrices interiores se le llamaba incentro. El punto de corte, aunque me dice que rellena los recuadros. Ah, sí, claro. ¿Y esto qué cosas son? Alturas ortocentro. ¿De acuerdo? De las tres mediatrices, aquí es perdón, sí, pues no, esta O le estoy llamando al circuncentro y de las tres medianas, o bueno, punto de corte de las medianas es el varice. Bueno, es teoría, todo eso ya lo hemos estudiado, está en el PDF anterior y vamos a ver la resolución en todo caso de la número 13 de este nivel. Ya, a ver, vamos a ver de este nivel. No es que por el nivel sea en todo caso muchísimo más complejo, es muy similar, solo que lo ponen así por niveles porque a veces incrementa en algunos problemitas, incrementa un poquito el grado de dificultad, pero valgan verdades no mucho. Digamos, de todos los problemas habrá unos 2, 3 complicados, ¿no? Y es por eso que ya le cambia el nivel, pues, ¿no? Bien, ¿qué tipo de triángulo es? Si yo quisiera saber qué tipo de triángulo es, primero tengo que hallar alfa. Una vez que yo halle alfa, si su ángulo es diferente, pues yo podría decir que es un escaleno. Si su ángulo es menor a 90, podría decir que es un triángulo acutángulo. Me ponen ahí que es un equilátero, dudo mucho que sea un equilátero. Pero mire, vamos a ver. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es
determinar cuánto vale. Saleisha me pone que es un triángulo. Ah, miren, no lo sabía. Vamos a ver, vamos a dar la suma. Muchas gracias, muy gracias. Muchísimas gracias, Saleisha. Veamos, decimos 68 más alfa más 22. Todo eso me debe dar igual a ¿cuánto? A 180, ¿cierto o no? Ahora, ¿cuánto es 68 más 22? ¿No es verdad que eso es igual a 90? Perfecto, 90 más alfa, eso es igual, pues, a 180. Ese 90 pasará al otro miembro a restar y me quedaría que alfa será igual a ¿cuánto? A 90, ¿verdad? 90. ¿Y cómo se llama aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? Como nos puso Saleisha, el triángulo se llama triángulo rectángulo. Muy bien, Yanela también. Muy bien. Triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90. Observa que el grado de dificultad sigue siendo el mismo, solo que ahora te dicen, ya, allá está el ángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Nada más, ¿no? O sea, quizás por allí que sería un poquito de dificultad, ¿no? De dar la respuesta en función a lo que te piden ahora. El problema número 14 es muy similar. Te piden justamente calcular el valor de tita para que tú con ello puedas identificar qué tipo de triángulo es el que se te estaría presentando dentro de el problemita. Y por ahí ya me pone Yanela que es un triángulo con características diferentes al anterior. Muy bien, Yanela. A ver. Muy bien, ¿ah? Bien, veamos aquí. Antes de que el tiempo nos gane, decimos, ¿no? Decimos lo siguiente. A ver. Que la suma de ángulos interiores debe dar igual a 180, pues, ¿no? Entonces decimos aquí 80 más 20 más 2 tita, o si quieres 2 tita, ¿ya? 2 veces el ángulo tita. A ver, vamos a buscar aquí. Por aquí tengo las letras griegas. Tita, aquí está. Entonces, muy bien, Luciana me dice que tiene un valor allí. Vamos a ver. 2 veces tita, ya está. 2 veces tita más 80 más 20. Todo ello me debe dar igual a 180 grados, ¿correcto? Me debe dar igual a 180 grados. Y decimos pues que en realidad 80 más 20 no es otra cosa que 100, el cual va a pasar a restar con 180. Y tendríamos 2 veces tita es igual a ¿quién? 180 menos 100 nos quedaría simplemente 80, de donde tita sería igual a ¿cuánto? 80 entre 2, que viene siendo 40 grados. Perfecto. Entonces, si tita vale 40, 40 por 2, esto sería 80. Este ángulo entonces de aquí, este ángulo que está aquí, vale 80 grados. Es decir, vale lo mismo que él. Si tenemos un triángulo que tiene dos ángulos iguales, entonces también tendrá dos lados iguales. A ese triángulo se le conoce como isósceles. Muy bien, triángulo isósceles. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí tendríamos nosotros al triángulo, bueno, a la respuesta a dicho problemita. Y nos vamos por la número 15. Número 15. Bastante sencillos quizás todo. La 15, ya tengo respuesta. Wow, están pero... hoy día estaban decididas y decididos a sacar una nota, pero exorbitante, creo, en geometría, ¿eh? Y de manera presencial. Hoy era el día en que nos íbamos a conocer, pero no se pudo dar. ¿Cierto? Bien, veamos aquí. En la figura calcular el valor del ángulo X. Y ya. Profesor, no sé cuánto vale tita ni X. Claro, pero tita lo podemos calcular, ¿no?
¿Por qué? Porque diríamos que la suma de los ángulos interiores debe dar 180. Muy bien, Saleisha, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está correcta la respuesta también, al igual que Yanelita. Entonces decimos aquí, si este ángulo vale 2 veces tita, entonces colocamos 2 tita más el angulito de abajo que es 70 más el otro que es 30 y todo ello debe dar pues 180 grados. Muy bien. Sabemos nuevamente que 70 más 30 me va a dar 100. 70 más 30 me va a dar 100 que pasará al otro lado a restar y yo tendría que 2 veces el valor de tita es igual simplemente a 80 grados. 2 tita es igual a 80. Perfecto. Entonces tita valdría 40. ¿Cierto o no? Tita valdría 40. Entonces usted dice, tita debe de ser igual a 40 grados. Profesor, ¿y de qué me vale eso? Te vale porque justamente tú tienes aquí un triángulo donde aparece X. En ese triángulo, pues se debe de cumplir que la suma de los valores internos debe dar igual a 180. Entonces tú dirías aquí, veamos aquí ya, pero, vamos a poner aquí pero ¿qué? Pero en este caso, pues tita más 30 más X debe ser igual a 180, ¿cierto? Entonces decimos aquí, tita más 30 más X debe de ser igual a 180. Bueno, pero tita, ¿cuánto vale? Tita vale 40, ¿no? 40 más 30, 70. Entonces ya no voy a poner, ¿no? 40 más 30, sino 70. Más X debe de ser igual a 180. De donde el 70 pasa a restar y X valdría 110 grados, ¿no es cierto? X valdría 110. Ahora, otra forma también pudo haber sido que yo tome 70 más 40 igual a X, que también es correcto, ¿no? Pero quise hacerlo así solo para buscar una forma diferente de dar la solución, ¿ya? Esta es un poquito más trabajosa, era más directo, 70 más 40, 110. Pero, digamos, viendo que ustedes deben de tener más de una forma de solución, ¿correcto? Bien, número 16, número 16. Veamos la número 16, ¿ya? Hallar X. A ver, la 16. Wow, 16 ya. Ajá, ya tengo respuestas en la 16. Dicen que B, sí, sí, sí. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si lo que me están diciendo está correcto, ¿ya? Que claro, lo ideal pues es ver la resolución y claro, eso lo vamos a ver cuando ustedes estén en clases presenciales, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podría yo decir aquí? Vamos a ponerle a este angulito un valor tal como Z. Y una vez que yo calcule Z, pues estaré en condiciones de poder calcular X también. Entonces yo digo, en el triángulo, voy a ponerle inclusive nombre a los triángulos, ¿ya? Que es el mayor que sea triángulo ABC, triángulo ABC, y el pequeñito que sea MNC, MNC. Entonces yo voy a decir aquí en el triángulo MNC, ¿de acuerdo? Por si acaso aquí, N. Aparece una Z, ¿no? O lo borré. Vayan a pensar ustedes que es una N, una Z, perdón, y es una N. MNC. Correcto, entonces decimos en el triángulo MNC. Triángulo
MNC. ¿Qué se debe de cumplir en el triángulo MNC? Que la suma de los ángulos interiores debe dar 180, es decir, 100 más 50 más Z debe dar 180 grados. ¿Sí? Entonces de aquí se obtiene que el valor de Z debe de ser igual a 30 grados. ¿Sí? ¿Se entendió de ahí? Por favor, dígame si se entendió. Dígame, por favor, si se entendió, si no, para explicar. Aquí lo que estoy haciendo es colocar el triángulo MNC, ¿no? Este triangulito, 50 más 100 más Z debe ser igual a 180. Esto sale 150. Paso a restar y Z vale 30. Ok, conociendo que Z vale 30, ahora me voy al triángulo ABC. Le digo triángulo ABC, ¿no? ABC. ¿Y qué se debe cumplir en el triángulo ABC? Ay, ¿ya? ¿Qué se debe de cumplir en el triángulo ABC? ¿Ya? ABC. El triángulo ABC también se debe cumplir lo mismo, que la suma de ángulos interiores debe dar 180. Un interior es 70, más el otro interior es Z, pero Z vale 30, más el otro interior es X, que es el que vamos a hallar, y todo ello debe dar por suma 180 grados. 70 más 30 es 100, el cual pasará a restar, y el valor de X, pues, será igual a 80 grados, como ya me habían dicho por allí, me habían escrito en el chat, ¿no? Bien, ahí entonces tendríamos la resolución a ese ejercicio. Muy bien, Lucianita también, Diego, muy bien, ¿no? Muy bien, entonces, creo, dentro de mi modesto entender, que no está complicado, ¿verdad? A ver, veamos aquí. No, a ver. Ahí está. A ver, lo intentan ustedes y me dicen cuánto vale alfa. ¿Ya? A ver si lo intentan ustedes y me dicen cuánto vale alfa. Alfa es lo que piden, ¿no? Ah, muy bien, tengo por ahí una respuesta. Muy bien, Saleisha. Y vamos a ver, chicos, vamos a ver la respuesta, ¿ya? Vamos a ver la resolución. Primero, en el triángulo, vamos a ponerle nombrecitos, ¿te parece? Vamos a ponerle este triángulo, por ejemplo, triángulo A. Aquí le llamo a esto B, y a este vértice C, y a este vértice B. Ahí está. Entonces, primero yo diría, ¿no? En el triángulo ABC, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, Lucianita. Ok, ya, ok, ok. Ok. Entonces vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a ver aquí. En el triángulo ABC, voy a poner aquí triángulo ABC. ¿Y qué cumple en el triángulo ABC? Que la suma de ángulos interiores debe dar igual a 180, es decir, 3x más 4x más 3x, eso debe de ser igual a 180 grados. Perfecto, entonces decimos aquí, ¿cuánto salen x? 3, 4 y 7 sería 10x, ¿verdad? 10x igual a 180. 10x es igual a 180, de donde pues el valor de x valdría ¿cuánto? 180 sobre 10, es decir, x valdría 18.
X valdría 18 grados, ¿correcto? Y bueno, aquí completo la figurita que dije triángulo, ¿no? En el triángulo ABC. Ahí está, en el triángulo ABC. Se debe de cumplir aquí. Muy bien, entonces ya tendríamos que X vale 18 grados. Ya, pero en el triángulo PVC, vamos a ver aquí, PVC, en el triángulo PVC, se cumple que la suma de estos dos interiores te debe dar el exterior, ¿de acuerdo? La suma de dos ángulos interiores me debe dar el exterior, es decir, alfa más 40 debe de ser igual a ¿quién? A 3 veces X. A 3 veces X. Perfecto. Eso en el triángulo PVC. Perfecto. Ahora. Ya está. Tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Alfa debe de ser igual. Debe de ser igual a ¿quién? A 3X menos 40, ¿no? Claro, sería 3X, ya, 3X, pero X vale 18. 3X menos 40. Entonces, ahí tendríamos alfa. 3 por 18 es 54, menos 40, alfa valdría 14. ¿De acuerdo? Alfa sería igual a 14 grados. Y ahí tendríamos, pues, nosotros la respuesta a ese problemita, ¿no? La respuesta a ese problemita. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está fácil todo hasta el momento, chicos? ¿Sí? ¿Está todo fácil hasta el momento? ¿Sí? ¿Lo ven fácil? ¿Está complicado? ¿Cómo lo ven ustedes? Por favor, quiero la participación de ustedes en cuanto, obviamente, a los problemitas, ¿no? No sé si todo está muy fácil. Si alguien por ahí dice, profesor, yo la verdad no entendí, puede repetir, por favor. Solo ustedes son los que saben dónde están sus dudas. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? A ver, ¿cuántos son ustedes? Son 20 estudiantes. ¿Son 20? Muy bien, gracias, Diego. Esa manito se mueve, ¿no? ¿Cómo hacen para mover la manito? Bien, entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Gracias, Génesis, gracias, Diego, que me pusieron por lo menos la manito alzada, con eso ya me responden, ¿no? Correcto, entonces vamos a continuar aquí, vamos a continuar. Veamos. A ver. Sería el problema 18. A ver, en la 18, pues, ¿cuánto le sale? Ojo que es propiedad, pero tienen que saberla aplicar, por favor. La última propiedad que les había enseñado, pero tienen que saberlo aplicar, por favor. A ver. A ver, veamos, tengo una respuesta. Saleisha, muy bien. A ver, chicos, antes de que nos gane el tiempo, voy a darle la resolución. Muy bien, Diego. ¿Qué es lo que sucede, no? Que la propiedad dice que el ángulo formado por una altura y una bisectriz interior, dice, ¿no? BQ es bisectriz, bueno, esto de aquí ya se nota que es altura por la perpendicular. El ángulo formado en este caso es 20. Ya te dan el ángulo, no vale X, vale 20. Ese ángulo dice que es igual a ¿quién? A la semidiferencia de los otros dos. En este caso, alfa menos beta sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría que colocar aquí alfa, eso es igual a alfa
menos el ángulo beta, ya, menos el ángulo beta, y esto entre el valor de 2, entre el valor de 2. Ahí está. Entonces, como a mí el problema me pide calcular alfa menos beta, decimos aquí lo siguiente, ¿no? Que como este está dividiendo, puede pasar aquí a multiplicar. Y entonces tendríamos pues que alfa menos beta, que es lo que me pide el problema, copiamos, ¿cierto? O aquí al costadito nada más podemos ponerlo ya. Entonces aquí podríamos decir ya de que alfa menos beta sería 2 por 20, es decir, igual a ¿cuánto? Igual a 40. Miren ustedes cuánto nos aprovecha en este caso la propiedad, ¿no? La propiedad hay que saberla aprovechar, ¿de acuerdo? Para poder efectuarlo, pues, ¿no? De manera correcta. Bien, a ver, 19. Muy bien, problema 19, aquí está. Me dicen calcular la suma del mínimo y máximo valor entero que podría tomar A para que el triángulo exista. Bueno, que es simple, que es sencillo. Existencia de un triángulo. Para que un triángulo exista, uno de los lados A debe ser menor que la diferencia, es decir, 8 menos 5, ¿de acuerdo? 8 menos 5. Ya, aquí debe de estar A, pero debe de ser a su vez, menor que la suma, es decir, 8 más 5. Entonces aquí vamos a colocar justamente el signo, ¿no? Debe de ser A mayor que la diferencia, pero debe de ser menor que la suma. Bien, si nosotros observamos bien, pues podríamos indicar aquí que A debe ser menor que 8 menos 5 es 3, ¿no? Entonces me quedaría 3 y quedaría A. Y 8 más 5 es 13. Entonces A debe de estar en ese rango, ¿no? A debe ser mayor que 3, pero menor que 13. Mayor a 3, pero menor a 3. Entonces, si usted dice mayor a 3, pero menor a 13, entonces usted dice, no, A puede tomar ¿qué valores? Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. ¿Hasta dónde podría ser A? Menor a 13, entero, 12. Me piden calcular la suma entre el menor y el mayor. Entonces, ¿cuánto sería el menor valor de A? 4. Mayor valor de A, 12. Por lo tanto, la suma del menor y mayor valor, ¿no? Mayor valor es, ¿cuánto sería? 4 más 12, ¿no? Exacto, Luciana, exacto, Salesh. 16, ¿no? Esos son los menores, la suma entre los menores y mayores valores que me está pidiendo dicho ejercicio. A ver, la 20. Ahí está la número 20. Hallar alfa, si TM es bisectriz, la 20 es 35, me dicen por allí, vamos a verificar. Si TM es bisectriz, entonces si ese ángulo es alfa, este angulito que está aquí también debe de ser alfa. Este angulito de aquí también debe de ser alfa. Y entonces ahí ya tendríamos, pues, ¿no? Que alfa más 70 más 40 igual a 180, la B, muy bien, Lucianita. Claro que sí, ¿no? Tendríamos, a ver, aquí, veamos, ¿ya? Vamos a dar aquí la respuesta y decimos, ¿no?
2 veces el valor de alfa, 2 veces alfa, colocamos aquí, 2 veces alfa, más 70 más 40, debe de ser igual simplemente a 180. Claro, la suma de los ángulos interiores debe dar, la suma de los 3 ángulos interiores debe dar igual a 180 por propiedad. ¿Sí? 2 veces alfa más 70 más 40 vendría siendo 110. Y esto debe de ser igual a 180. 2 veces alfa debe de ser igual. 180 menos 110 viene siendo 70. De donde alfa viene siendo igual a 35 grados. Claro, 70 entre 2, 35 grados. ¿Correcto? Ahí tendríamos entonces nosotros el valor de alfa. Profesor, ¿puede ponerle un ratito para copiar, por favor? Ya está. Bueno, la que sigue en este caso es teoría. La pregunta, ¿no? La pregunta que sigue es teoría. Veamos. Y estaríamos en la siguiente página, ¿no? No, en el siguiente nivel, entonces. Página 3. Todavía. Ahí está. MD, BM son líneas notables del triángulo ABC. Completa con MD, MP, BP, perdón, y BM según corresponda. ¿Qué cosa vendría siendo si el triángulo es ABC? ABC. Si lo divide en partes iguales, BM viene siendo la mediana. Ahí está, BM la mediana. Luego veo aquí del triángulo ABC que desde aquí levantan una perpendicular, así es que MD vendría siendo una mediatriz, ¿de acuerdo? Y en todo caso, BP, que es una línea que no tiene nada que ver, no es una línea notable, se le llama seviana. Cualquier segmento, creo que eso les había indicado también en la parte teórica, cualquier segmento que parta de un vértice y caiga sobre el otro lado y que no cumpla con alguna de las propiedades será llamado seviano, ¿correcto? ¿Sí? Bien, chicos, no quiero chocar con su receso. Un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos conocemos el miércoles y si no, ya habrá oportunidad, Dios mediante. Siempre poniendo a Dios delante de todas las cosas, porque solamente Él es el que nos va a encaminar en todo este pequeño proyecto de vida que tenemos todos. ¿Ya? Un abrazo, se cuidan y muchas bendiciones.